Capítulo 1. La solicitud de los monjes. En un tranquilo monasterio budista, situado en lo alto de una colina rodeada de exuberante vegetación, vivía el maestro Yakujo Nyan. Su reputación de sabiduría y serenidad se extendía más allá de los límites del monasterio, y su nombre era reconocido en toda la comunidad como un líder espiritual respetado. Un día soleado, mientras el maestro Yakujo se encontraba meditando en el jardín del monasterio, dos monjes jóvenes se acercaron a él con una expresión de curiosidad y anhelo en sus ojos. Se arrodillaron con respeto y humildad frente a él, y uno de ellos tomó la palabra. «Venerable maestro», comenzó el monje con voz suave pero llena de determinación, «nos hemos reunido hoy para solicitar su sabiduría y guía. Hemos estado inmersos en la búsqueda de la iluminación, y sentimos un anhelo ardiente por comprender un gran tema del budismo que pueda iluminar nuestros corazones y mentes». El maestro Yakujo, con su mirada penetrante y sonrisa gentil, escuchó atentamente las palabras de los monjes. Comprendió la sed de conocimiento y la búsqueda de la iluminación que ardía en sus corazones jóvenes. Sin embargo, en lugar de aceptar de inmediato su petición, el maestro les propuso un desafío que los desconcertó. «Queridos monjes, me complace ver vuestro entusiasmo por el camino del budismo y vuestra sed de sabiduría», comenzó el maestro Yakujo. «Sin embargo, antes de que pueda ofreceros un sermón sobre un gran tema, debéis demostrar vuestra comprensión de la grandeza en lo cotidiano. El secreto del Zen reside en encontrar la iluminación en cada momento y en cada acción». Los monjes intercambiaron miradas de sorpresa y confusión. Habían esperado que el maestro les revelara una enseñanza profunda y compleja, pero ahora se encontraban frente al desafío de descubrir la grandeza en lo cotidiano. Aunque perplejos, estaban decididos a cumplir con el desafío y seguir el camino que el maestro les había propuesto. Con gratitud en sus corazones, los monjes se inclinaron ante el maestro Yakujo y se retiraron a sus celdas. Durante días y noches, reflexionaron sobre la solicitud del maestro, sumidos en profunda meditación y contemplación. Se dieron cuenta de que habían estado buscando la iluminación en lugares lejanos, en grandes ideas y conceptos, en lugar de apreciar plenamente cada momento presente. Comprendieron que el secreto del Zen yacía en la práctica de la atención plena, en encontrar la grandeza en cada respiración, en cada paso, en cada encuentro. Con esta revelación en mente, los monjes se comprometieron a llevar a cabo la práctica de la atención plena en cada aspecto de sus vidas. Ya sea barrer el suelo del monasterio, preparar la comida o incluso tomar un sorbo de té, se dedicaron a estar plenamente presentes en cada uno de sus actos cotidianos. A medida que su atención se volvía más aguda, los monjes comenzaron a descubrir la riqueza de detalles y la belleza oculta en las tareas aparentemente simples que realizaban todos los días. El monje más joven, llamado Kouji, encontró alegría y gratitud en cada momento que pasaba en el jardín del monasterio. Mientras cuidaba de las flores y los árboles, se maravillaba ante la delicadeza de los pétalos y la fuerza de las raíces. Comprendió que el cuidado de la naturaleza era una forma de honrar la vida misma y de conectar profundamente con la interdependencia de todas las cosas. Por otro lado, el monje mayor, llamado Takeshi, se dedicó a la tarea de cocinar para la comunidad del monasterio. Con cada ingrediente que cortaba y cada plato que preparaba, infundía amor y atención plena en su labor. Reconoció que alimentar a los demás era una manera de nutrir el espíritu y el cuerpo, y encontró una profunda satisfacción en ello. A medida que los monjes continuaban con su práctica de la atención plena, sus acciones cotidianas se volvieron una danza armoniosa, llena de intención y presencia. Barrer el suelo se convirtió en una forma de purificar no solo el monasterio, sino también su propia mente y corazón. Preparar la comida se convirtió en un acto sagrado de gratitud hacia la tierra y hacia todos aquellos que contribuyeron a la comida que sostenía sus vidas. Después de semanas de dedicación y práctica diligente, los monjes regresaron ante el maestro Yakujo. Ahora, sus ojos brillaban con una nueva luz, una comprensión profunda y un sentido renovado de asombro. El maestro Yakujo los recibió con una mirada serena y dijo:
Habéis demostrado vuestra comprensión de la grandeza en lo cotidiano a través de vuestra práctica de la atención plena. Habéis descubierto que no hay separación entre lo ordinario y lo extraordinario, que la iluminación se encuentra en cada respiración, en cada paso, en cada encuentro. Los monjes asintieron en silencio, sintiendo la verdad de las palabras del maestro resonar en lo más profundo de su ser. Comprendieron que la búsqueda de la grandeza no reside en los grandes temas y conceptos, sino en la entrega total al momento presente y en la apreciación de la belleza que se encuentra en cada aspecto de la vida. Con esta revelación, los monjes se comprometieron a llevar esta sabiduría a cada aspecto de sus vidas y a compartir su comprensión con todos aquellos que cruzaran su camino. Con humildad y gratitud, se convirtieron en embajadores del secreto del Zen, difundiendo la grandeza en lo cotidiano y recordándole al mundo que la iluminación está al alcance de todos, en cada respiración y en cada acción consciente. Capítulo 2. La inesperada petición. Yakujo Nyan, en su humildad y sabiduría, sorprendió a los monjes con su respuesta. Les pidió que trabajaran en la granja antes de recibir su sermón. Aunque confundidos, los monjes aceptaron su petición y se embarcaron en las tareas agrícolas. El primer monje, llamado Hiroshi, comenzó a arar la tierra con diligencia. Cada surco que trazaba con el arado era un recordatorio de la importancia de cultivar la mente y el corazón. Se dio cuenta de que, al igual que la tierra fértil, nuestra mente puede ser nutrida para sembrar semillas de sabiduría y compasión. El segundo monje, llamado Emi, se dedicó a plantar semillas en los surcos que Hiroshi había creado. Con cada semilla que colocaba en la tierra, entendió la importancia de tener fe en el proceso y confiar en que, con el cuidado adecuado, las semillas crecerían y florecerían. Esta confianza se extendía a su propia práctica espiritual, recordándole que el crecimiento interior también requería paciencia y dedicación. Días y semanas pasaron mientras los monjes trabajaban en la granja, bajo el sol ardiente y la lluvia suave. Se sumergieron en la rutina de plantar, regar y cuidar las plantas, encontrando un ritmo y una armonía en sus acciones. A medida que se adentraban en la práctica, comenzaron a experimentar una profunda conexión con la tierra y con cada ser vivo que dependía de su trabajo. Finalmente, llegó el momento en que los frutos de su labor se manifestaron. Las semillas que habían plantado germinaron y se convirtieron en plantas florecientes, llenando la granja de vida y color. Los monjes se regocijaron al ver el resultado de su arduo trabajo y encontraron una profunda satisfacción en el proceso mismo. Con su tarea en la granja completada, los monjes regresaron ante el maestro Yakujo, quienes ahora tenían una mirada diferente en sus ojos, una mezcla de humildad y comprensión. El maestro sonrió y les dijo: «Queridos monjes, habéis aprendido una lección valiosa. La grandeza no se encuentra solo en los grandes temas y las palabras elevadas, sino también en las tareas más simples y mundanas». Los monjes asintieron en reconocimiento y gratitud. Ahora entendían que el secreto del Zen no se limitaba a las enseñanzas abstractas, sino que estaba arraigado en la vida diaria y en cada acción que emprendemos. Yakujo continuó: «La práctica del Zen no se trata solo de meditar en silencio, sino también de encontrar la iluminación en las actividades más ordinarias. Cada acción, por más pequeña que sea, puede ser un acto sagrado si se realiza con atención plena y comprensión». Los monjes comprendieron que la solicitud del maestro de trabajar en la granja era una lección en sí misma. A través de la experiencia directa de cultivar la tierra y cuidar de las plantas, habían descubierto la grandeza en lo cotidiano. La tierra. Capítulo 3. La preparación. Los monjes se sumergieron en el trabajo de la granja con dedicación. Cada día, se ocupaban de sembrar, cuidar y cosechar el arroz y las verduras. A medida que avanzaban en su labor, se preguntaban qué relación tendría esto con el gran tema del budismo que esperaban aprender. A medida que pasaban los días y las estaciones cambiaban, los monjes comenzaron a darse cuenta de la profunda conexión entre su trabajo en la granja y los principios fundamentales del budismo.
observaron cómo la tierra fértil les brindaba los alimentos necesarios para su sustento, y cómo su cuidado y atención daban como resultado una abundante cosecha. Comprendieron que la labor en la granja era un recordatorio constante de la interdependencia de todas las cosas. Las semillas que sembraban no crecían por sí solas, requerían de la colaboración de la tierra, el agua, el sol y el aire. De manera similar, ellos mismos dependían de la generosidad de la naturaleza para su alimentación y supervivencia. A medida que profundizaban en su trabajo, los monjes descubrieron que la práctica en la granja les brindaba valiosas enseñanzas sobre impermanencia y la naturaleza cíclica de la vida. Vieron cómo las plantas nacían, crecían, florecían y finalmente se marchitaban y morían. Esta observación les recordó que todo en este mundo está sujeto a cambio, que nada es permanente. En medio de su trabajo, los monjes también experimentaron la importancia de la atención plena y la concentración. Descubrieron que cada movimiento, cada acción requería su completa atención para asegurarse de realizarla correctamente. Aprendieron a estar presentes en el momento, a saborear cada sensación y a encontrar la calma y la serenidad en medio de las tareas aparentemente simples. A medida que el tiempo pasaba, los monjes empezaron a experimentar un profundo sentido de gratitud hacia la tierra, las plantas y todas las criaturas vivientes que les brindaban sustento. Reconocieron la bondad y la generosidad del mundo que los rodeaba, y esto les llevó a desarrollar una profunda empatía y compasión hacia todos los seres. Finalmente, tras meses de trabajo arduo y dedicación en la granja, los monjes se encontraron nuevamente ante el maestro Yakujo. Sus rostros reflejaban una combinación de cansancio y satisfacción, pero sobre todo, una comprensión más profunda de las enseñanzas del budismo. El maestro Yakujo los recibió con una sonrisa y les dijo: «Habéis experimentado la importancia de la conexión con la tierra, la impermanencia de todas las cosas, la atención plena en cada acción y la gratitud hacia el mundo que nos sostiene. Estas son las enseñanzas fundamentales del budismo, y las habéis aprendido a través de vuestro trabajo en la granja». Los monjes asintieron, sintiendo la verdad de las palabras del maestro resonar en su interior. Ahora entendían que la grandeza no reside solo en los grandes temas y las palabras elaboradas, sino también en las tareas más simples y mundanas. Comprendieron que la búsqueda de la grandeza en lo cotidiano radica en la capacidad de encontrar significado y trascendencia en cada acción y en cada momento presente. Yakujo continuó compartiendo su sabiduría con los monjes. El budismo no se trata solo de la teoría y la contemplación abstracta, sino de la práctica en la vida diaria. Vuestra labor en la granja os ha enseñado a vivir con plena consciencia, a valorar la interconexión de todas las cosas y a cultivar la gratitud por cada experiencia. Los monjes reflexionaron sobre estas palabras y se dieron cuenta de que, a través de su trabajo en la granja, habían comenzado a desvelar el secreto del Zen, encontrar la grandeza en lo cotidiano. Habían descubierto que la sabiduría y la iluminación se encuentran no solo en las altas montañas o en los templos sagrados, sino también en los campos de cultivo, en las cocinas y en todas las acciones de la vida ordinaria. Con renovado propósito y comprensión, los monjes se comprometieron a llevar esta sabiduría a cada aspecto de sus vidas. Reconocieron que la práctica del Zen no se limita a las horas dedicadas a la meditación, sino que se extiende a cada interacción, cada trabajo y cada experiencia diaria. Y así concluye el capítulo 3 de El secreto del Zen, descubriendo la grandeza en lo cotidiano. Los monjes, ahora imbuidos de la sabiduría del trabajo en la granja, continúan su viaje hacia una comprensión más profunda del budismo y de la vida misma. En cada acción, en cada encuentro, se esfuerzan por encontrar la grandeza y la iluminación en lo más simple y aparentemente común, recordándole al mundo la belleza y la trascendencia que se encuentran en lo cotidiano. Capítulo 4. El momento del sermón. Después de días de arduo trabajo en la granja, los monjes finalmente se presentaron ante el maestro para escuchar su sermón. Pero, para su sorpresa, Yakujo Nian no pronunció ni una sola palabra. En cambio, extendió sus brazos abiertos hacia los monjes, como si invitándolos a algo más profundo y significativo. Los monjes se miraron entre sí,
perplejos por la ausencia de palabras. Pero pronto, comprendieron que el maestro estaba enseñándoles una lección más allá de las limitaciones del lenguaje. Se dieron cuenta de que la verdad más profunda no puede ser expresada plenamente con palabras, sino que debe ser experimentada directamente en el silencio del corazón. Con humildad y disposición, los monjes dejaron de lado sus expectativas y se adentraron en la presencia del maestro. Se sumergieron en el silencio y se abrieron a la experiencia directa del momento presente. Mientras permanecían en ese estado de receptividad, los monjes comenzaron a sentir una conexión profunda con el maestro y entre ellos mismos. A través del lenguaje no verbal, se comunicaron sin palabras, compartiendo una comprensión más allá de las limitaciones del intelecto. En ese silencio compartido, los monjes experimentaron una sensación de unidad y trascendencia. Se dieron cuenta de que, en ese instante, no había separación entre ellos y el maestro, ni entre ellos mismos y el mundo que los rodeaba. En ese estado de conexión y presencia plena, encontraron la respuesta que habían estado buscando. El tiempo pareció detenerse mientras los monjes se sumergían más y más en la experiencia del momento presente. Cada gesto, cada mirada, cada respiración se volvió sagrada y llena de significado. La grandeza del Zen se reveló en el espacio entre las palabras, en la comunión silenciosa entre maestro y discípulos. Finalmente, después de un tiempo que pareció eterno y al mismo tiempo efímero, Yakujo Nyan bajó sus brazos lentamente y sonrió. Los monjes comprendieron que el sermón que habían recibido no necesitaba palabras, pues la verdad más profunda había sido transmitida a través del silencio y la presencia. Con una profunda gratitud en sus corazones, los monjes se inclinaron ante el maestro en señal de respeto y reconocimiento. Habían descubierto que la grandeza del Zen no reside solo en las enseñanzas verbales, sino en la experiencia directa de la realidad presente. A medida que se retiraban del lugar, los monjes llevaban consigo la reverberación del silencio y la trascendencia que habían experimentado. Sabían que habían sido testigos de algo más allá de las palabras y los conceptos, algo que solo podía ser comprendido y vivido en el profundo silencio de la consciencia. Capítulo 5. La enseñanza silenciosa. En ese gesto aparentemente simple pero lleno de significado, los monjes sintieron una profunda resonancia en su interior. Comprendieron que el maestro les estaba revelando un secreto oculto en lo cotidiano. No era necesaria una explicación verbal para captar la esencia del Zen. A partir de ese momento, los monjes se comprometieron a llevar la enseñanza silenciosa a cada aspecto de sus vidas. Comprendieron que la grandeza del Zen se encontraba en la capacidad de vivir plenamente en el presente, de experimentar cada momento con atención plena y de encontrar la belleza y la trascendencia en las tareas más simples y rutinarias. A medida que avanzaban en su práctica, los monjes descubrieron que el silencio no era solo la ausencia de palabras, sino una cualidad interna que permeaba todos sus pensamientos, palabras y acciones. Aprendieron a cultivar la quietud interna incluso en medio del ruido y la agitación externa. En cada encuentro con los demás, los monjes se esforzaron por escuchar con atención y comprensión, permitiendo que el silencio les revelara la verdad más profunda en las palabras no habladas. Aprendieron a comunicarse más allá de las limitaciones del lenguaje, a través de la conexión de corazón a corazón. Con el tiempo, los monjes se dieron cuenta de que el silencio no solo los conectaba consigo mismos y con los demás, sino que también los conectaba con la esencia misma de la existencia. Experimentaron la interconexión de todas las cosas y la presencia de la divinidad en cada momento presente. A medida que profundizaban en su práctica, los monjes comenzaron a descubrir la grandeza en cada aspecto de la vida cotidiana. Encontraron la belleza en el simple acto de beber una taza de té, la serenidad en la realización de tareas domésticas y la gratitud en cada bocado de comida que tomaban. El secreto del Zen se revelaba a través del descubrimiento de la grandeza en lo más ordinario. Los monjes comprendieron que la iluminación no era un estado lejano y elevado, sino una posibilidad presente en cada momento y en cada experiencia. A medida que avanzaban en su camino, los monjes también se convirtieron en maestros para otros buscadores del Zen.
Compartieron la enseñanza silenciosa, guiando a otros hacia la experiencia directa de la realidad y la trascendencia en lo cotidiano. Capítulo 6. La revelación. Los monjes comenzaron a reflexionar sobre sus acciones en la granja y su conexión con el gran tema del budismo que buscaban comprender. Se dieron cuenta de que cada tarea, cada momento, era una oportunidad para manifestar su verdadera naturaleza y encontrar el infinito en lo más simple. A medida que cultivaban la tierra, sembraban las semillas y cuidaban de las plantas, los monjes descubrieron que estaban participando en el ciclo de la vida. Observaron cómo las semillas se convertían en brotes, los brotes en plantas fuertes y las plantas en alimento para nutrir a otros seres vivos. Este proceso de observación les recordó la impermanencia y la interconexión de todas las cosas. Comprendieron que su labor en la granja no era solo un trabajo físico, sino una oportunidad para cultivar virtudes como la paciencia, la perseverancia y la compasión. A medida que avanzaban en su práctica, los monjes comenzaron a experimentar una profunda gratitud por la abundancia y la belleza que la naturaleza les ofrecía. Reconocieron que, en cada fruto y en cada hoja verde, había un regalo del universo que debía ser apreciado y valorado. La revelación llegó cuando los monjes se dieron cuenta de que el gran tema del budismo que habían buscado estaba intrínsecamente vinculado a la grandeza en lo cotidiano. No había una separación entre lo sagrado y lo mundano, entre lo espiritual y lo material. Todo estaba imbuido de la misma esencia divina. En cada acción consciente, en cada respiración consciente, los monjes encontraron la oportunidad de despertar a la verdad última. Aprendieron que el secreto del Zen no radicaba en un sermón elaborado o en una enseñanza intelectual, sino en la experiencia directa del aquí y ahora. Con el tiempo, los monjes se convirtieron en testigos vivos de la grandeza en lo cotidiano. Su presencia y su serenidad irradiaban un sentido de calma y plenitud a su alrededor. Se convirtieron en inspiración para otros, mostrándoles que la iluminación está al alcance de todos, en cada momento de la vida diaria. Capítulo 7. La grandeza en lo cotidiano. A medida que los monjes internalizaban la lección, experimentaron un cambio profundo en su forma de ver y vivir la vida. Comprender que cada acto, incluso los más simples y mundanos, puede ser sagrado y revelar la grandeza interior, les dio un nuevo propósito y significado a sus vidas. Los monjes comenzaron a abordar cada tarea con una atención plena y un corazón abierto. Desde barrer el suelo hasta preparar la comida, encontraron la belleza en la acción misma. Aprendieron a estar presentes en cada momento, a sumergirse completamente en lo que estaban haciendo sin distraerse por pensamientos o preocupaciones innecesarias. Conectados con la sabiduría del Zen, los monjes comenzaron a notar la belleza en los detalles más sutiles de la vida cotidiana. Un rayo de sol que se filtraba por la ventana, el sonido del viento que susurraba entre los árboles, la sonrisa de un compañero monje. Todo se convirtió en una oportunidad para experimentar la grandeza y la plenitud del momento presente. A medida que profundizaban en su práctica, los monjes se dieron cuenta de que la grandeza no se encontraba solo en las tareas individuales, sino en la forma en que se relacionaban con el mundo y con los demás seres. Cultivaron la compasión y la amabilidad, extendiendo su amor y apoyo a quienes los rodeaban. La grandeza en lo cotidiano no se trataba solo de encontrar significado en las tareas diarias, sino también de reconocer la interconexión de todas las cosas. Los monjes comprendieron que cada acción que tomaban tenía un impacto en el mundo y en la vida de los demás. A través de pequeños actos de bondad y servicio, contribuyeron a crear un mundo más amoroso y compasivo. A medida que compartían su comprensión con otros, los monjes se convirtieron en guías y maestros para aquellos que buscaban descubrir la grandeza en sus propias vidas. Compartieron historias, enseñanzas y prácticas que ayudaron a otros a reconocer la belleza y la trascendencia en lo cotidiano. La grandeza en lo cotidiano se convirtió en un camino de transformación y despertar para los monjes y para todos aquellos que se encontraban con ellos. Descubrieron que la vida no necesita ser extraordinaria para ser significativa, que la grandeza se encuentra en la atención plena y en la conexión profunda con cada experiencia y con cada ser. Capítulo 8.
compartiendo el secreto. Con el corazón lleno de gratitud y una comprensión renovada, los monjes se propusieron compartir este secreto con otros. Decidieron llevar su experiencia a los niños de la comunidad, para que ellos también pudieran descubrir la grandeza en lo cotidiano y despertar su potencial interior. Los monjes crearon un programa especial en el monasterio, destinado a enseñar a los niños sobre el zen y la belleza de la vida diaria. Con paciencia y compasión, compartieron con ellos las enseñanzas que habían recibido del maestro Yakujo Nyan. Juntos, los monjes y los niños exploraron la granja y se adentraron en la naturaleza circundante. Aprendieron a observar los ciclos de la vida, desde la siembra de las semillas hasta la cosecha de los frutos. Los monjes les mostraron cómo cada acto, por más pequeño que fuera, podía ser un acto sagrado cuando se realizaba con atención y gratitud. A medida que los niños se sumergían en la práctica del zen, comenzaron a descubrir la belleza en los detalles más simples de la vida cotidiana. Aprendieron a prestar atención a los sonidos del entorno, a saborear cada bocado de comida y a disfrutar de los momentos de juego y risas compartidas. Los monjes también enseñaron a los niños técnicas de meditación y respiración consciente. Les mostraron cómo encontrar calma en medio del caos y cómo cultivar la compasión hacia ellos mismos y hacia los demás. Los niños, con su mente abierta y curiosidad natural, absorbieron estas enseñanzas con entusiasmo y alegría. Con el tiempo, los monjes y los niños formaron una comunidad de práctica unida. Juntos, exploraron la grandeza en lo cotidiano y encontraron la paz en la simplicidad de cada momento. Los monjes, a su vez, aprendieron valiosas lecciones de los niños, quienes les recordaron la importancia de la maravilla y el asombro en el camino espiritual. A medida que los niños crecían y llevaban consigo las enseñanzas del zen, se convirtieron en agentes de cambio en sus propias vidas y en sus comunidades. Compartieron el secreto de la grandeza en lo cotidiano con sus familias, amigos y maestros. Su presencia y su sabiduría inspiraron a otros a apreciar la belleza y la trascendencia en los momentos aparentemente insignificantes de la vida. Capítulo 9. La semilla del zen. Los monjes transmitieron la historia del maestro Yakujo Nyan a los niños con emoción y pasión. Los pequeños, con sus mentes abiertas y curiosas, escucharon atentamente cada palabra, maravillados por la historia y su significado profundo. A medida que los niños absorbían la historia, una semilla del zen se plantaba en sus corazones. Comenzaron a hacerse preguntas y a reflexionar sobre cómo podrían aplicar los principios del zen en su propia vida. Su curiosidad se convirtió en un impulso para explorar más a fondo esta antigua enseñanza. Los monjes, alentados por el interés de los niños, organizaron talleres y actividades prácticas para ayudarles a cultivar su comprensión del zen. Les enseñaron diferentes técnicas de meditación y ejercicios de atención plena para que pudieran experimentar directamente la paz y la claridad que se encuentran en el momento presente. Los niños se sumergieron en estas prácticas con entusiasmo. Descubrieron que, al estar plenamente presentes en el aquí y ahora, podían disfrutar de cada momento con mayor intensidad y claridad. Aprendieron a observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, permitiéndoles fluir sin aferrarse a ellos. A medida que los niños exploraban su interior, también se conectaban con el mundo que los rodeaba de una manera más profunda. Desarrollaron una mayor sensibilidad hacia la naturaleza y los seres vivos. Aprendieron a apreciar la belleza en los detalles más simples, desde el brillo del sol en las hojas hasta el suave murmullo del viento. Con el tiempo, los niños comenzaron a aplicar los principios del zen en su vida diaria. Encontraron la paz en medio del caos escolar, la compasión hacia sus compañeros y la gratitud por las pequeñas bendiciones que les rodeaban. Cada acción se convirtió en una oportunidad para manifestar la sabiduría y la bondad que habían cultivado. Los niños, a su vez, compartieron su conocimiento y experiencia del zen con sus amigos y familiares. Organizaron pequeñas reuniones de meditación en casa, donde todos podían sentarse juntos en silencio y cultivar la calma interior. Sus palabras y acciones inspiraron a otros a explorar el zen y descubrir la grandeza en lo cotidiano.
La semilla del Zen que se había plantado en los corazones de los niños comenzó a florecer, extendiendo sus raíces de sabiduría y compasión en la comunidad. A medida que crecían, se convirtieron en líderes conscientes y amorosos, guiando a otros hacia la paz interior y la conexión con el mundo. Capítulo 10. La magia de la imaginación. A medida que los niños escuchaban el relato, sus mentes comenzaron a volar y sus corazones se llenaron de asombro. La historia del maestro Nian les despertó la imaginación y les permitió visualizar las tareas en la granja, el gesto silencioso del maestro y la revelación interior que experimentaron los monjes. A medida que dejaban que su imaginación volara libremente, los niños se dieron cuenta de que la magia del Zen no solo se encontraba en las palabras y las enseñanzas, sino también en la capacidad de ver más allá de la superficie de las cosas y conectar con su propia sabiduría interior. Inspirados por esta chispa de imaginación, los niños comenzaron a explorar nuevas formas de acercarse al Zen. A través del arte, la música y la poesía, expresaron su comprensión y experiencia personal del Zen. Pintaron paisajes serenos que reflejaban la belleza de la naturaleza, compusieron melodías que evocaban la calma y la paz, y escribieron poemas que capturaban la esencia del momento presente. La magia de la imaginación se convirtió en una herramienta poderosa para los niños, ya que les permitía trascender las limitaciones de la realidad cotidiana y sumergirse en un espacio de infinitas posibilidades. A través de la imaginación, exploraron nuevos caminos de autodescubrimiento y se abrieron a la belleza y la grandeza que se esconden en lo más profundo de sus corazones. Los monjes, admirados por la creatividad y la profundidad de los niños, los alentaron a seguir explorando y nutriendo su imaginación. Organizaron talleres y actividades donde los niños podían compartir sus expresiones artísticas inspiradas en el Zen, fomentando así un ambiente de apoyo y colaboración. A medida que los niños compartían sus creaciones, se creaba una atmósfera de inspiración y conexión entre ellos. Se maravillaban mutuamente con la forma en que cada uno capturaba la esencia del Zen de manera única. Aprendieron que la imaginación no solo es una herramienta individual, sino que también puede unir a las personas y construir puentes de comprensión y aprecio mutuo. A medida que los niños exploraban la magia de la imaginación, descubrieron que ésta no solo estaba presente en las expresiones artísticas, sino también en cada aspecto de su vida cotidiana. Aprendieron a ver el mundo con nuevos ojos, a encontrar belleza en los detalles más simples y a enriquecer cada experiencia con su creatividad y perspectiva única. A través de la magia de la imaginación, los niños encontraron un camino hacia la grandeza en lo cotidiano. Descubrieron que la imaginación no solo era un juego de la mente, sino una puerta hacia la comprensión profunda de la vida y la conexión con su verdadero ser. Y así concluye el capítulo 10 de El secreto del Zen, descubriendo la grandeza en lo cotidiano. Los niños, impulsados por la magia de la imaginación, continúan explorando y cultivando su conexión con el Zen. A medida que siguen su viaje, inspiran a otros a abrir sus mentes y corazones a la belleza y la trascendencia que se encuentran en cada momento de la vida. Su imaginación les permite ver más allá de lo aparente y descubrir la grandeza en lo cotidiano. En los siguientes capítulos, los niños explorarán nuevos aspectos del Zen y continuarán su camino de autodescubrimiento. Descubrirán cómo integrar la sabiduría del Zen en sus relaciones, cómo encontrar la calma en medio del caos y cómo abrazar la imperfección como parte del camino hacia la plenitud. A medida que los niños siguen creciendo en su comprensión y práctica del Zen, también enfrentarán desafíos y obstáculos en su camino. A través de estos desafíos, aprenderán lecciones valiosas sobre la perseverancia, la aceptación y la resiliencia. En última instancia, los niños descubrirán que el secreto del Zen no está reservado solo para los monjes o los adultos con conocimientos profundos, sino que está al alcance de todos. Cada uno de ellos tiene la capacidad de encontrar la grandeza en lo cotidiano y vivir una vida llena de significado y plenitud. A medida que avanzan en su viaje, los niños se convierten en embajadores del Zen, compartiendo su comprensión y experiencias con aquellos que los rodean. Su luz interior ilumina el camino de los demás, inspirándolos a explorar su propio potencial y descubrir la grandeza en lo cotidiano. Capítulo 11.
descubriendo la grandeza. Los niños, inspirados por la historia, comenzaron a reflexionar sobre su propia vida y las acciones diarias que realizaban. A través de las páginas del libro, se les presentaron oportunidades para encontrar la grandeza en su propio entorno, desde cuidar de sus mascotas y ayudar en casa hasta mostrar amabilidad hacia sus amigos y compañeros de clase. Con una nueva perspectiva, los niños descubrieron que cada acción, por pequeña que pareciera, tenía el potencial de marcar una diferencia significativa en sus vidas y en la de los demás. Comenzaron a reconocer la belleza y el valor de los momentos simples, encontrando alegría en las tareas más cotidianas. Un niño llamado Lucas, por ejemplo, se dio cuenta de que al cuidar de su planta de interior, no solo estaba alimentando y protegiendo a un ser vivo, sino que también cultivaba su propia paciencia y amor por la naturaleza. Otro niño, María, se comprometió a escribir una carta de agradecimiento a su maestra todos los días, reconociendo el impacto positivo que tenía en su educación y crecimiento personal. A medida que los niños se comprometían con estas pequeñas acciones, comenzaron a experimentar una sensación de satisfacción y plenitud. Descubrieron que al prestar atención a los detalles y encontrar significado en lo aparentemente insignificante, podían transformar cada momento en una oportunidad para crecer y aprender. La grandeza no se encontraba en grandes gestos o logros destacados, sino en la dedicación y el cuidado que se ponía en cada acción. Los niños aprendieron que el Zen no se trataba solo de meditar en silencio, sino de llevar una conciencia plena a cada aspecto de sus vidas. A medida que los niños compartían sus experiencias y descubrimientos, se apoyaban mutuamente y se inspiraban para seguir explorando la grandeza en lo cotidiano. Juntos, crearon un ambiente de camaradería y aprendizaje continuo, donde cada uno podía aportar sus propias perspectivas y enseñanzas. Los niños también encontraron inspiración en las historias y experiencias de los adultos que los rodeaban. Sus padres, maestros y líderes comunitarios compartieron sus propias vivencias de encontrar la grandeza en los momentos simples de la vida. A través de estas historias, los niños descubrieron que el camino hacia la grandeza era accesible para todos, sin importar la edad o las circunstancias. A medida que avanzaban en su viaje de descubrimiento, los niños se dieron cuenta de que la grandeza no era un destino final, sino un camino continuo de crecimiento y exploración. Cada día les ofrecía nuevas oportunidades para aprender, conectarse con los demás y descubrir más sobre sí mismos. Capítulo 12. El poder de lo simple. Los niños aprendieron que el Zen no se limita a los monasterios o a prácticas espirituales complejas, sino que reside en las cosas más simples y en cada momento de sus vidas. Descubrieron que al saborear cada bocado de comida, al vestirse con cuidado y al comprometerse con sus tareas diarias, estaban cultivando la grandeza en sí mismos. A través de la práctica de la atención plena, los niños comenzaron a experimentar la belleza y la plenitud en las pequeñas cosas. Apreciaron la frescura del aire al respirar profundamente, la calidez del sol en su piel y el sonido relajante de la lluvia cayendo suavemente. Cada experiencia se volvió más vívida y significativa a medida que se sumergían en el presente. Los niños descubrieron que al desacelerar y prestar atención a su entorno, podían encontrar inspiración en las cosas más simples. Observaron la delicadeza de una flor que se abre lentamente, la alegría de un perro jugando en el parque y la serenidad de un río que fluye sin esfuerzo. En estas experiencias, los niños encontraron una conexión profunda con la naturaleza y consigo mismos. Además, los niños aprendieron a simplificar sus vidas. Reconocieron la importancia de liberarse de las distracciones y de las exigencias innecesarias. Al deshacerse de lo superfluo, crearon espacio para lo esencial y se dieron cuenta de que la felicidad y la grandeza se encuentran en la simplicidad. En sus relaciones con los demás, los niños aplicaron los principios del Zen. Aprendieron a escuchar atentamente sin juzgar, a expresar su amor y gratitud sin reservas y a ser compasivos y solidarios con aquellos que los rodeaban. Descubrieron que el poder de una sonrisa amable, de una palabra de aliento o de un abrazo sincero podía transformar no solo sus propias vidas, sino también las de los demás.
A medida que los niños compartían su comprensión del poder de lo simple, inspiraron a otros a adoptar un enfoque similar. Sus amigos, familiares y miembros de la comunidad comenzaron a notar el cambio en ellos y se sintieron atraídos por su paz interior y su sentido de propósito. Juntos, los niños y aquellos que los rodeaban crearon un ambiente enriquecido por la grandeza en lo cotidiano. Se convirtieron en embajadores del Zen, compartiendo su sabiduría y alegría con todos los que cruzaban su camino. Capítulo 13. Abriendo la mente y el corazón. A medida que avanzaban en la lectura del libro, los niños comenzaron a comprender que el secreto del Zen no era exclusivo de una religión o cultura en particular, sino una enseñanza universal. Les enseñó a apreciar y valorar el presente, a vivir con plenitud y a conectarse con la belleza y la bondad que los rodea. Con sus mentes abiertas y corazones receptivos, los niños se dieron cuenta de que el Zen no se limitaba a una práctica aislada, sino que era una forma de vida. Aprendieron que cada momento, cada experiencia, era una oportunidad para cultivar la paz interior y despertar su verdadero potencial. Comenzaron a aplicar los principios del Zen en su vida cotidiana. Practicaron la atención plena al comer, saboreando cada bocado con gratitud y conscientes de la energía que les proporcionaba. Se comprometieron a ser amables y compasivos, extendiendo una mano amiga a quienes lo necesitaban. Aprendieron a escuchar activamente, sin juzgar, y a comunicarse desde un lugar de comprensión y empatía. A medida que se sumergían en el camino del Zen, los niños experimentaron una transformación interna. La ansiedad y el estrés se disiparon, dejando espacio para la calma y la serenidad. Descubrieron que podían encontrar la paz en medio del caos, simplemente dirigiendo su atención al momento presente. La práctica del Zen también les permitió desarrollar una profunda conexión con la naturaleza. Aprendieron a apreciar la belleza de un amanecer, a maravillarse con el brillo de las estrellas en el cielo nocturno y a encontrar consuelo en el susurro del viento entre los árboles. La naturaleza se convirtió en su maestra silenciosa, recordándoles la interconexión de todas las cosas y su lugar en el gran tejido de la vida. A medida que los niños incorporaban estas enseñanzas en su día a día, su energía y alegría irradiaban a su alrededor. Sus familias y amigos notaron el cambio en ellos y se sintieron inspirados a explorar su propio camino hacia la grandeza en lo cotidiano. El capítulo 13 del libro, El secreto del Zen, descubriendo la grandeza en lo cotidiano, concluyó con los niños comprometidos a seguir cultivando el Zen en sus vidas. Comprendieron que el viaje nunca termina y que siempre hay más para descubrir y aprender. Con los corazones abiertos y la mente clara, se embarcaron en un nuevo capítulo de crecimiento y expansión, dispuestos a compartir su sabiduría y amor con el mundo. Y así, el libro llegó a su fin, pero su mensaje perduró en los corazones de los lectores. El secreto del Zen se reveló, y aquellos dispuestos a escuchar y abrirse a su enseñanza descubrieron la grandeza en lo cotidiano, llevando consigo un regalo precioso para toda la vida. Capítulo 14. Inspirando cambio. Impregnados de sabiduría y con los ojos abiertos a nuevas posibilidades, los niños llevaron consigo el mensaje del libro a sus hogares, escuelas y comunidades. Comenzaron a aplicar los principios del Zen en su vida diaria, compartiendo actos de generosidad, gratitud y amor, creando así un impacto positivo en su entorno. En sus hogares, los niños mostraron un mayor aprecio por sus seres queridos. Expresaron su gratitud a sus padres y hermanos, reconociendo los pequeños gestos de amor que a menudo pasaban desapercibidos. Ayudaron en las tareas domésticas con alegría y dedicación, brindando su apoyo y aliviando las cargas de sus familias. En la escuela, los niños se convirtieron en modelos de compasión y respeto. Extendieron una mano amiga a sus compañeros, ofreciendo palabras de aliento y apoyo cuando se enfrentaban a dificultades. Practicaron la escucha activa, permitiendo que cada voz fuera escuchada y valorada. Crearon un ambiente de inclusión y camaradería, inspirando a otros a hacer lo mismo. En sus comunidades, los niños se involucraron en proyectos de servicio y acción social.
Organizaron eventos para recaudar fondos en beneficio de causas nobles y se unieron a grupos que trabajaban por el bienestar de los menos afortunados. Reconocieron que cada pequeño acto de bondad podía marcar la diferencia en la vida de alguien y contribuir a construir un mundo mejor. A medida que compartían su comprensión del Zen con los demás, los niños inspiraron a otros a buscar la grandeza en lo cotidiano. Su ejemplo encendió una chispa en el corazón de muchas personas, despertando un deseo de transformación personal y un anhelo por encontrar significado y paz en sus propias vidas. El impacto de los niños se extendió como ondas en el agua, llegando a aquellos que nunca habían leído el libro pero que se vieron influenciados por su amor y compasión. El mensaje del Zen se propagó, recordándoles a todos que la grandeza y la felicidad no se encuentran en cosas materiales, sino en las acciones cotidianas y en las conexiones humanas profundas. El capítulo 14 del libro, El secreto del Zen, descubriendo la grandeza en lo cotidiano, concluyó con los niños y aquellos a quienes habían inspirado, comprometidos a seguir cultivando la grandeza en sus vidas y compartiendo el mensaje del Zen con el mundo. Juntos, crearon una ola de transformación que trascendió las fronteras y dejó una huella perdurable en la humanidad. Y así, el libro llegó a su fin, pero su impacto continuó vivo en la mente y el corazón de quienes lo habían leído. La historia del maestro Nyan y los niños se convirtió en un faro de esperanza y sabiduría, recordándonos a todos que la grandeza y la felicidad están al alcance de nuestras manos, en cada momento de nuestras vidas. Capítulo 15. El legado del maestro Nyan. El libro concluye con una reflexión sobre el legado del maestro Yakujo Nyan y cómo su gesto simple y silencioso sigue inspirando a generaciones de niños y adultos. Su mensaje perdura en el tiempo, recordándonos que la grandeza se encuentra en lo cotidiano, en cada acción consciente y en la conexión con nuestra verdadera naturaleza. El maestro Nyan, a través de su sabiduría y enseñanzas, dejó una marca indeleble en aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo. Su humildad y su comprensión profunda del Zen resonaron en los corazones de sus discípulos, y su legado trascendió las paredes del monasterio para alcanzar a todas las personas que abrieron su mente y corazón a su mensaje. Su gesto de extender los brazos abiertos, invitando a los monjes a descubrir la grandeza en lo cotidiano, se convirtió en un símbolo poderoso de la esencia del Zen. Aunque sus palabras no fueron pronunciadas, el silencio habló más fuerte que cualquier discurso. En ese gesto, se revelaba la verdad fundamental de que no hay separación entre lo sagrado y lo mundano, que cada momento de nuestra vida puede ser un portal hacia la iluminación. El legado del maestro Nyan vive en aquellos que han sido tocados por su sabiduría. Su mensaje ha perdurado a lo largo de los siglos, transmitiéndose de generación en generación. Cada persona que se inspira en su historia se convierte en un portador de su enseñanza, llevando consigo el espíritu del Zen y compartiéndolo con el mundo. A medida que el libro llega a su conclusión, los lectores son invitados a reflexionar sobre cómo pueden integrar el mensaje del maestro Nyan en sus propias vidas. Se les anima a buscar la grandeza en cada momento, a encontrar la paz en lo más simple y a cultivar una conexión profunda con su ser interior y con el mundo que los rodea. El legado del maestro Nyan nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en logros externos o reconocimiento, sino en la capacidad de despertar a la belleza y al propósito que yacen dentro de nosotros. Nos invita a vivir con plena conciencia, a encontrar la paz en la simplicidad y a compartir amor y compasión con los demás. Así, el libro, El secreto del Zen, descubriendo la grandeza en lo cotidiano, llega a su fin, pero su mensaje perdura en el tiempo. El maestro Nyan y los niños que descubrieron la grandeza en lo cotidiano se convierten en guías para todos aquellos que anhelan encontrar significado y trascendencia en sus vidas. Que su legado nos inspire a vivir con plenitud, a honrar cada momento como una oportunidad para manifestar nuestra grandeza interior y a cultivar la conexión con nuestra verdadera naturaleza. Que el secreto del Zen se desvele ante nosotros, recordándonos que la grandeza está en nuestras manos, en cada instante de nuestras vidas. Espero que te haya gustado el secreto del Zen, descubriendo la grandeza en lo cotidiano.